otro día en el Tumi también terminé la clase y dije, ¡ay, no grabé! Y me dicen, ay, profe, dice, no grabó y nosotros tampoco le avisamos. Le digo, ¿vieron? ¿Vieron? Bien, ahora sí. Vamos a abrir y vamos a tratar de ver reacciones químicas que suceden en los lípidos. ¿Bien? Vamos a comenzar con una muy común, una prácticamente obligada o obligatoria, ¿bien? Que es la hidrólisis. La hidrólisis. ¿Alguno podría recordar qué tipo de reacción es la hidrólisis? Sin ser demasiado específico. ¿Alguno podría recordarlo? ¿Estamos olvidados? Es una reacción de sustitución, donde estaba el grupo carboxilato, ¿bien? Ahora es reemplazado por un oxidrilo y el producto de esta hidrólisis es un trialcohol, ¿bien? Y se supone que los ácidos como tales. Esto es verdadero cuando hablamos de hidrólisis ácida. Pero nosotros conocemos la hidrólisis más conocida de esta, que es la saponificación, ¿bien? La saponificación, ¿qué implicaba? ¿Qué obteníamos en la saponificación? ¿O cómo era la saponificación? Jabón, muy bien, Ariadna, jabón. Es la hidrólisis alcalina, ¿bien? Y esto era lo que nos permitía clasificar, fíjense que si han leído la guía, bien, en una de las clasificaciones nosotros encontramos este tipo de clasificación. Hablábamos de lípidos saponificables y no saponificables. Bien, o sea, los que se encuentran, los que están formando enlaces ésteres con glicerina o con ay, no me va a salir, con esfingosina, bien, esos son los que van a dar por hidrólisis alcalina, bien, jabones. Pero hay otro grupo de compuestos que están incluidos dentro de la familia de los lípidos que no lo dan. Bien, regresamos de nuevo a las reacciones. Este tipo de hidrólisis, fíjense acá en esta pequeña foto, hace alusión a qué cosa, chicos? A la hidrólisis producida, ¿bien?, por el calentamiento. Hay muchas partículas que pueden generar estructuras como ácido de Lewis, no ácidos protónicos, o sea, no solamente los protones pueden catalizar la hidrólisis, ¿bien?, sino que puede haber en los productos del calentamiento y la posterior oxidación de las grasas a altísimas temperaturas. Recuerden que tengo una mosca, quedó una mosca acá adentro, porque está calentito fuera de una heladera y está molestando. Bueno, recuerden que en la fritura, bien, muchos de los aceites o grasas, además de sufrir otras reacciones que después las vamos a ver, también son sometidos a reacciones de hidrólisis, donde se genera glicerina y ácidos que terminan acidificando los aceites, ¿bien?, y haciéndolos propensos a otro tipo de reacciones. Por ejemplo, las de deshidratación para generar anhídridos, que muchas veces estos anhídridos resultan en sabores desagradables o en toxicidad. Bien,
Entonces, ¿qué vamos a decir? Que las reacciones químicas que vamos a estudiar son métodos que han modificado las grasas. ¿Bien? Y vamos a analizar tres. Una que ya vimos y la vamos a explicar nuevamente: interesterificación y fraccionamiento. Fíjense, la primera, ¿qué es lo que habíamos dicho que hacíamos? Con un catalizador de níquel, bien, o sea, el catalizador de níquel es más barato. La esponja de níquel es realmente como, imagínense, ¿saben, chicos? Se parece mucho a los trapitos de bronce que se usan en la cocina para limpiar. Así tiene la estructura. Lo que pasa es que el trapito es escoria o el producto que queda después del torneado o del trabajo con bronce, quedan como hélices, pequeñas hélices o largas hélices, que después se van enrollando para darle una formita, ¿bien? Y después ustedes ven cómo se va desarmando. Acá no, acá es como, imagínense que es una piedra pómez, tiene la forma de una piedra pómez, ¿bien? Es esponjoso como la piedra pómez, ¿bien? Y podría decir que asocien una piedra pómez con una esponjita de bronce, ¿bien? Y esos son los catalizadores que se usan. El níquel tiene la particularidad que en esa estructura porosa puede reunir muchísima cantidad de hidrógeno, ¿bien? Entonces, tenemos ahí dos factores que lo hacen candidato seguro a las reacciones de hidrogenación, ¿bien? Contra lo sumamente caro platino y paladio. Bien, el platino es carísimo. Bien, por lo tanto, si hay hidrogenación, ese platino debe recuperarse en su totalidad. El platino es unas 5 o 6 veces más caro que el oro. ¿Mm? Entonces, fíjense qué ha sucedido en la reacción. Recuerdan que había un doble enlace porque el ácido carboxílico era insaturado en presencia de calor, presión, ¿bien? Y el catalizador de níquel, ¿qué hacíamos? Saturábamos ese doble enlace, pero como no había suficiente tiempo como para alejar el ácido hidrogenado, ¿bien?, del catalizador, podía suceder la reacción inversa, ¿bien? Y en la reacción inversa, ¿qué se originaba? Las grasas trans, ¿bien? Fíjense acá en el proceso de hidrogenación. Se dice que es un sistema batch. ¿Cómo es un sistema batch? Se va haciendo por etapas. Se llena el reactor, ¿bien? Dice catalizador níquel, se ingresa, como pequeñas perlas, y acá tengo aceite caliente. Fíjense que obviamente, ¿por qué no digo grasa? Y porque lo que quiero obtener es una grasa. No voy a hidrogenar una grasa, voy a hidrogenar un aceite. Bien, el hidrógeno se adiciona bajo presión y en forma de diminuta, no diminutita, más que gotas, burbujas, ¿bien? Son burbujas. ¿Y cómo se hace para que burbujee? Muy fácil. Realmente lo que se hace es que se suspenda eh, estas mallas de níquel, ¿bien? Y con un dosificador, ¿m?, se llama con una fritura, o una frita, perdón, no fritura, una frita de vidrio, ¿bien? Lo que hace es generar una porosidad y emerge el hidrógeno a presión en forma de finas burbujas, que cuando se encuentra con el níquel y el aceite caliente comienza el proceso de catálisis. Y lo que se obtiene, fíjense, son compuestos con puntos de fusión mayores.
¿Y qué estará diciendo esto? Puntos de fusiones mayores. Si yo tengo una grasa caliente, ¿bien? No es a temperaturas muy altas, o sea, no voy a hablar de altísimas temperaturas. Se utiliza 30-35 grados, que es lo suficiente como para tener el aceite caliente, ¿bien? Pero el producto del aceite caliente, cuando se hidrogena, ¿qué es? Y tiende a ser una grasa, ¿bien? Entonces, muchas veces en el proceso, si no hay buen sistema de agitación, puede formarse sólidos a temperatura ambiente que van a ser margarinas y mantecas. Acá cuando habla de manteca se refiere a la denominación industrial de mantecas vegetales. Ojito, ¿bien? Las margarinas, ¿bien? Las vamos a diferenciar de las mantecas vegetales. En nuestro país, la legislación dice de que margarinas son todas, ¿bien? Todos los productos de hidrogenación de aceites se van a llamar margarinas. De ahí se van a separar y se van a decir, unas son sin refinamiento usadas para freír, ¿bien? O sea, son grasas que van a tardar en descomponerse, van a resistir a altas temperaturas. Y por el otro lado vamos a tener margarinas que van a ser sujetas a procesos de refinamiento, coloración, saborización, para generar las margarinas untables o sucedáneos de la manteca. ¿Bien? Además, en una zona intermedia, ¿qué vamos a encontrar? Y vamos a encontrar lo que se llama margarinas de primera calidad, de segunda calidad, las untables, ¿bien? Y sobre todo las que perfectamente son sucedáneas de la manteca. Fíjense que en esta página acá, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos indicando A, B, C, D, CD, CD, atmósfera de hidrógeno, ¿bien? Y acá el catalizador del níquel. Comenzamos con el ácido cis y deshidrogenado, ¿bien? Esta es la grasa normal, los dobles enlaces normales que encontramos en los aceites, ¿bien? Doble enlace cis, ¿bien? Entonces, esta sería mi grasa. Acá tengo como tal intacto. Por reacción de hidrogenación, o sea, hidrógeno con el catalizador, vamos a tener el producto hidrogenado. ¿Bien? Pero ese producto hidrogenado, si no se retira a tiempo, se puede deshidrogenar y por una cuestión de conveniencia termodinámica, una cuestión de niveles energéticos, se deshidrogena y se forma, ¿qué cosa? La grasa trans. Nuevamente el doble enlace, pero trans. Bien. Después puede seguir la hidrogenación al otro carbono en el número 12 y puede suceder lo mismo. Y llegamos al resultado de que tanto el doble enlace 9-10 como el 11-12 terminan hidrogenándose, ¿bien? Y deshidrogenándose nuevamente hasta que se obtiene isomerizaciones. Y el producto obtenido es una grasa trans. ¿Mm? Fíjense que dice, modifica las características físicas del aceite y aumenta la resistencia a la oxidación. ¿Por qué aumenta la resistencia a la oxidación? Hoy estoy hablando cualquier cosa, parezco que tengo la lengua que me sale primero lo que quiere decir ella. Aumenta la resistencia a la oxidación. ¿A qué se deberá que aumenta la resistencia a oxidarse? ¿Qué ha sucedido? Los electrones pi del doble enlace son fácilmente cedibles o perdibles, ¿bien? Y si se pierden, ¿qué pasa? Se oxida el ácido,
Bien. Este proceso se le conoce también como endurecimiento de las grasas. Es un proceso selectivo ya que se puede controlar para que se obtengan diferentes niveles de endurecimiento, que van desde los líquidos hasta los semisólidos. Esa es la única parte que yo puedo controlar. Bien, cuántos moles de hidrógeno voy a agregar y cuánta dureza le voy a generar al que era aceite o semisólido y la estoy tornando más dura, más sólida. Bien, estoy generando más estructuras que tienden a ser cristalinas. Bien, pero ¿qué pasa? Eh, hay un problema, dice, la hidrogenación surgió fundamentalmente por dos motivos. Por la necesidad de convertir los aceites líquidos en una pasta semisólida que se requerían en la industria de los alimentos y porque las grasas y aceites hidrogenados presentan mayor estabilidad a la oxidación. Bien, ¿cuál era realmente el problema? Se los cuento en una historia cortitita. Napoleón, en la Francia del siglo XIX, tenía un gran problema, que los alimentos que justamente se tenían que preparar para que sean nutritivos y sobre todo que tengan mucha energía en forma de grasas, ¿bien? Los aceites se terminaban enranciando cuando se mezclaban con agua. ¿Bien? Y por más que se colocaran en latas, bien, en recipientes, estos terminaban enranciándose. Ya vamos a ver qué es enranciar. Entonces, la gente, las tropas, no podían comer ese alimento. Producían patologías digestivas. Bien, entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, ya que los aceites con lo que hacemos las comidas, vamos a tratar de hacer por otro lado, algo de que dure más, que no se enrancie. Y lo que inventó fue el proceso de hidrogenación. Pero a su vez también en la industria de alimentos trajo un gran avance. Se pudieron hacer productos que antes se hacían con mantequilla, bien, o sea, nuestra manteca, ahora hacerla con este tipo de grasa. Bien, entonces ahora podían hacer productos de panificación que eran sumamente caros por hacerse de mantequilla, bien, o con mantequilla, y ahora se hacían con una pseudo mantequilla, que eran las margarinas. Entonces, los dos puntos de vista son los importantes por qué se creó esto. Fíjense que acá uno puede ver cómo aumenta el grado de endurecimiento si yo mantengo el producto o agrego mayor cantidad de hidrógeno. Supongamos que tenemos ácido linolénico, 3 dobles enlaces. En la hidrogenación del primero, bien, anulamos un doble enlace y obtenemos linoleico, bien, que tiene 2 doble enlaces. Si el proceso continúa, vamos a obtener uno solo con doble enlace y vamos a obtener el oleico. Pero si el proceso sigue produciéndose hasta última instancia, se hidrogenan todos los dobles enlaces y el producto es el saturado esteárico. Bien. Fíjense que acá está la explicación de la configuración cis, configuración trans en la hidrogenación. Pero ¿se acuerdan que dijimos de que esto sucedía por lo siguiente? Porque se hidrogenaba, se generaba la cadena sp3 con los átomos de carbono sp3 o la cadena saturada, pero por más de que nosotros quisiéramos disminuir el tiempo de contacto entre el hidrógeno y el ácido graso, perdón, acá sería el catalizador y el ácido graso hidrogenado, hay suficiente tiempo como para volver a deshidrogenar y en ese momento obtener un compuesto con menor cantidad de energía, que es el ácido graso con un doble enlace, pero con configuración trans. ¿Bien?
Fíjense lo que dice acá. Los aceites parcialmente hidrogenados son la principal fuente dietética de grasas trans artificiales en alimentos procesados. ¿Bien? Dice, a mayor solidez, mayor contenido de grasas trans. Acá tenemos el aceite vegetal. ¿Bien? Margarina semilíquida. ¿Mm? Margarina suave. ¿Saben para qué se utiliza la margarina suave? Primero, las margarinas semilíquidas son las que se usan como agentes emulsionantes, agentes hidratantes, humectantes en panadería. ¿Mm? Las margarinas semilíquidas son las que se utilizan, o sea, tienen un estado siruposo. Es como un aceite que es bastante viscoso. ¿Mm? Tendría la consistencia parecida a la miel. Después tenemos las margarinas suaves. Bien, ¿para qué sirven las margarinas suaves? Justamente son las que en inglés se llaman spreadable. Spread es untar. Entonces las untables se llaman margarinas suaves o soft. Bien. Eh, Soft shortening. No me acuerdo el nombre de margarina en inglés, pero se catalogan como soft product. Después hay un 10% a un 35% de margarina en barra. ¿Qué significa? Que ahora el producto se ha hidrogenado bastante, ¿bien? Y si bien no pierde todavía esa tendencia, a ver, podríamos decirle, esa blandura, ¿bien? No es fácilmente utilizable para eh, ¿cómo se dice? Para untar, ¿bien? Y se utiliza generalmente, ¿saben para qué, chicos? Para freír, para freír. Esta es la que se conoce como manteca vegetal. Es la que se utiliza, como tiene un alto grado de saturación, ¿bien? Es la que se funde y se utiliza para hacer frituras, ¿bien? Y resiste más altas temperaturas que la mantequilla. La mantequilla se quema rápidamente, ¿bien? En cambio, las margarinas en barra son las margarinas. Las primeras, perdón, antes que me olvide, son las que se llaman oleomargarinas, ¿bien? Oleomargarinas, que seguro que si ustedes se ponen a investigar en la composición de galletitas, en la composición de alfajores, masas húmedas, van a encontrar que dice oleomargarina. ¿Mm? O sea que este producto realmente es el que se utiliza en panificación. Este en fritura, la margarina en barra, y el shortening, bien, materias grasas, es lo que algunas personas utilizan para hacer una margarina de mala calidad, porque a este producto lo emulsionan con agua y lo venden, ¿m? Lo venden como si fuera mantequilla. ¿Saben una cosa? Yo tuve la mala experiencia hace 2 años de estar en Colombia, y un país como es Colombia, la mantequilla no es cara, es carísima. Bien, la mantequilla, la manteca nuestra es carísima. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan para sus productos, eh, para comer manteca, bien. Ellos dicen, ustedes van a un negocio y quieren comprar manteca, les venden shortening, ¿bien? ¿Y qué es el shortening? Una cosa, una cochinada, que es esa materia grasa la que quedó y no se pudo sacar rápidamente, por lo tanto se hidrogenó, ¿bien? En muchos países se vende como manteca vegetal para freír. ¿Mm? Acá en Argentina los shortening
todavía se sigue vendiendo, pero no en la cantidad. Cuando yo era pequeño, que el aceite era muy caro, bien, entonces se vendía la margarina para freír y se vendía este tipo, la dánica, ¿m? La margarina dánica para freír, bien. En países como Colombia se utiliza emulsionada con agua caliente, betacarotenos, saborizantes como butiratos, ¿bien? Como un sucedáneo de la manteca. ¿Mm? Con, fíjense, casi un 30% de grasas trans. ¿Bien? Acá tenemos lo que sucede. La cadena fracturada por el doble enlace se transforma por hidrogenación en ácido esteárico, pero ¿qué sucede? Parte de él se transforma. Fíjense que el producto de partida es ácido oleico, 18 carbonos, un doble enlace 9 cis, y se forma cuando el esteárico no abandona rápidamente el catalizador, se forma el ahídico, 18 delta 9 trans. ¿Mm? Los aceites refinados se pueden usar directa o indirectamente o modificarse, bien, para fabricar otros alimentos como mantecas vegetales para panificación, aceites y grasas para freír, bien. Realmente ese término mantecas vegetales para panificación se usa más para freír. Mantecas vegetales se usa más para freír. Para panificación hablamos de las óleos margarinas. Bases para margarinas, aceites para mayonesas y aderezo y coberturas para chocolate. La reacción de interesterificación. Fíjense que dice, redistribución al azar de ácidos grasos en el glicerol. Mejora el rendimiento del aceite líquido. Procesamiento de grasa de repostería. Bien. Dicen que un aceite refinado se hidrogena, bien, saturación del triglicérido. Hay un aceite refinado que no tiene la misma composición en ácidos grasos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, el interestrificado es, supongamos que nosotros tenemos un aceite que está formado principalmente por oleico, linoleico y linolénico. ¿Bien? Tenemos otro que es oleico, oleico, linoleico. ¿Bien? Linolénico, perdón. Tenemos otro que es linolénico, linolénico, linolénico. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Voy a ver que esto es una grasa líquida. Esta mezcla es una grasa líquida. Entonces, lo que se hace es agregar a este producto, después de hidrogenar, agregar otro aceite refinado, pero con una composición distinta. Supongamos que es rico en oleico, ¿bien? Por ejemplo, oleína pura, ¿bien? De aceite de oliva. Se puede agregar, por ejemplo, estearina, ¿bien? Ácido esteárico, ácido esteárico, ácido esteárico. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber combinaciones. Por ejemplo, sale oleico y se pone linolénico, ¿bien? O sale oleico y se pone oleico, ¿bien? Entonces voy a tener dioleatos con linolénico. Puedo cambiar alguno de estos por alguno de estos, ¿bien? Entonces voy a tener un aumento de la estructura grasa, de la estructura rígida, ¿bien? Y fíjense una cosa, dice aceite refinado, hidrogenación. Acá ponemos el aceite refinado, ¿bien? Y decimos interesterificación y refinado, ¿bien? Ahí se producen estas reacciones. Pero después dice desacidificación. ¿Bien? ¿Qué significará eso? Que nosotros
vamos a neutralizar, porque estas reacciones son catalizadas por el medio ácido. Se agrega ácido para acidificar. Se trata de agregar ácidos que no sean higroscópicos, bien, como el sulfúrico, ni carbonizante. Entonces se agregan pequeñas mezclas de ácido clorhídrico. Se almacena y después se decanta o se separa las grasas trans por diferencia de densidades y por un proceso que se llama, chicos, destilación molecular. Es un proceso bastante complicado, bien, proceso ingenieril, donde la mezcla de triglicéridos se somete a calentamientos a muy baja presión, o sea, prácticamente en el vacío, y podemos separar las grasas trans de las grasas cis, que son las que yo quiero retener, ¿bien? Y me quedo tranquilito. Pero este proceso no es tan fácil. Miren, acá está ejemplificado en esta transparencia, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede? Tengo aceite vegetal, solo isómero cis. Grasa altamente hidrogenada o grasa de palma, o sea que tengo palmitatos, ¿bien? Comienzan a mezclarse y se transesterifica. ¿Qué significa? Que el aceite vegetal libera una cadena, ¿bien? De un ácido graso, por ejemplo, hay dos dobles enlaces, entonces podríamos hablar del linoleico, ¿bien? Y en su reemplazo, ¿quién se pone? Palmítico, ¿bien? Y eso que va, ese producto va a tener un punto de fusión intermedio. Pero yo les hago una pregunta. ¿Eso tiene, ¿bien? Tiene valores altos de punto de fusión? O más fácil todavía, ¿cuál de los dos, el aceite vegetal que entró o el producto de la transesterificación, va a tener tendencia a ser sólido, mayor tendencia a ser sólido? El producto intermedio. ¿Por qué? Porque tiene un punto de fusión mayor, por lo tanto va a tener tendencia a ser sólido. Y por otro lado, el aceite vegetal, estamos reemplazando los doble enlaces, ¿bien? Y vamos a encontrar de que a medida que tenga menos cantidad de doble enlaces, o sea que yo lo estoy presentando como un triéster con un enlace, con un ácido graso saturado, ese punto no va a ser afectado por el catalizador. ¿Bien? Fíjense acá cómo tengo una trioleína o más una grasa saturada, triestearina. Bien, entonces puedo tener 12,5% sin tocarse. OOE, 25%, significa que el esteárico ha sustituido un oleico. EOE, o sea, esteárico en el carbono 1 y en el carbono 3, 12,5%. Al revés, esteárico en el centro, en el carbono 2 y carbono 1 y 3, oleico, 12,5%. Esteárico, oleico, 25%. Y nuevamente la triestearina sin tocar, un 12,5%. ¿Bien? ¿Qué es el fraccionamiento? Es la separación de un aceite en dos o más fracciones mediante un enfriamiento controlado. ¿Esto para qué es? Es para seleccionar, ¿bien? Los compuestos sólidos, pero que vayan cristalizando de acuerdo a su punto de fusión. Tengo una mezcla caliente, ¿bien? Y voy agregando
voy disminuyendo la temperatura lentamente y favoreciendo los procesos de cristalización fraccionada. ¿Bien? Como hay destilación fraccionada, hay una cristalización fraccionada. ¿Bien? Cada compuesto va a tener distintos puntos de fusión. ¿Quiénes van a cristalizar primero? Y los que tengan mayor contenido de ácidos grasos saturados. ¿Bien? Y a menor número de ácidos grasos saturados, o sea, mayor número de insaturados, ¿bien? Van a ser los últimos que van a cristalizar. Ahora, para ir terminando, vamos a ver qué le sucede a los ácidos grasos. Esto que llamamos deterioro de los lípidos. Y no solamente en los ácidos grasos. ¿Por qué yo me referí prácticamente a los ácidos grasos? Y porque realmente la parte más complicada, ¿bien? O la más sujeta a factores de ruptura o deterioro son los ácidos grasos, porque la glicerina o glicerol, ¿bien? Es un poquito más resistente a los procesos de degradación. Las grasas y aceites pueden sufrir diferentes transformaciones que pueden, además de reducir el valor nutritivo, pueden generar compuestos desagradables, con olor y sabor desagradables. Es lo que se produce en las oxidaciones que se llaman rancidez oxidativo. Más de uno de ustedes seguro que ha observado o ha visto. Resulta que antes, cuando no existían los detergentes con lipasas, ¿bien? Era muy difícil sacar la grasa de las servilletas y de los repasadores. Entonces, si no se hacía en caliente, ¿bien? Porque el solo poder emulsionante del jabón o del detergente no podía sacar todo el ácido graso. Entonces, todo el éster, ¿qué sucedía? Quedaba enredado en la matriz del tejido, ¿bien? Y con el tiempo, fíjense, agua, oxígeno, temperatura, después se dejaba orear y seguía actuando el oxígeno, ¿bien? Y después lo poníamos a planchar, las mamás de antes planchaban los repasadores. Entonces, ¿qué sucedía? Que llegaba un tiempo y estos repasadores tenían olores sumamente desagradables. Y no es que fueran por negligencia de la persona, del ama de casa, que tuvieran ese olor. Era porque era natural. No lo podían sacar. Había restos de grasas que permanecían y no podían sacarlo. ¿Bien? Entonces, era muy normal de que la rancidez se transformara en el olor característico de las telas que se usaban en la cocina. ¿Bien? Dice, esto se debe a que el enlace éster de los acilglicéridos es susceptible a la hidrólisis química y enzimática, ya que los ácidos grasos insaturados son sensibles a reacciones de oxidación. Fíjense que para uno hablar de características de deterioro, se han inventado técnicas analíticas que permiten saber cuán deshidrogenado, cuán insaturado es un ácido graso. Creo que tengo un alumno que está acá. Sí. Ahora sí, Roberto, no habían avisado. ¿Ah? No sé si estará todavía. Nos habían avisado por chat que no podían entrar, que se le había complicado por internet a Juliana. Pero por eso yo decía, ahora va a entrar, qué hijos de su madre, tienen tantos problemas estos, porque esos chicos entran siempre temprano, por eso te digo. Ay, Dios mío. Creo que voy a presentar, pero bueno, voy a firmar todos los reclamos que salen en internet,
para que esto mejore, porque si no, chicos, vamos mal. O sea, ustedes son víctimas, como yo soy víctima de este problema. ¿Bien? Es terrible esto. Bien, seguimos. Entonces, vamos a ver estas características. Índice de acidez. ¿Qué me mide el índice de acidez? La cantidad de ácidos grasos libres que se han hidrolizado, ¿bien? Y han dejado de ser triglicéridos para hacer una mezcla de ácidos grasos más glicerina, ¿bien? Y se mide en la cantidad de miligramos de hidróxido de sodio y hidróxido de potasio que se necesitan para neutralizar ácidos grasos, ¿bien? Mientras más chico sea el índice de acidez, significa que menos, ¿bien? Cantidad de ácidos grasos libres existe en los triacilglicéridos. Índice de yodo. El índice de yodo es una medida de la insaturación. Se utiliza un reactivo que se llama cloruro de yodo, ¿bien? Y este yodo va a ir a incluirse o adicionarse dentro de los doble enlace. Entonces, si yo tengo una cantidad de yodo fija, bien, una concentración fija de yodo, y ese yodo es ocupado por una cantidad de ácidos grasos, quedan retenidos en el ácido graso, la diferencia, o sea, cuando yo titulo, voy a tener una cantidad inicial de yodo y una cantidad final que la determino, ¿bien?, por un método de determinación, de cuantificación. La diferencia me va a decir cuánto se usó del reactivo en adicionarse en los dobles enlaces. Y me va a decir cuánto es, ¿bien?, el grado de insaturación. Dice, por ejemplo, el índice de yodo del ácido oleico es 90, linoleico es 181 y del linolénico 274. Fíjense que prácticamente el del linoleico es el doble que el oleico y del ácido linolénico es el triple. Y no está mal, porque el oleico tiene un solo doble enlace, el linoleico tiene dos dobles enlaces, ¿bien? Y el ácido linolénico tiene tres dobles enlaces. ¿Qué otra técnica más se usa? El índice de peróxidos, ¿bien? También es una estimación del contenido de sustancias que oxidan el yoduro de potasio. Y me está diciendo también una medida de la cantidad de doble enlaces que tiene un aceite. Bien, ¿qué mecanismos voy a utilizar o qué mecanismos se producen en el deterioro de los aceites? Vamos a ver que hay una lipólisis o rancidez hidrolítica. Eso es catalizado por enzimas. La lipólisis es catalizado por lipasas, ¿bien? Y la rancidez hidrolítica, ¿bien? O sea, la oxidación es catalizada por enzimas de oxidorreducción. En cambio, un mecanismo abiótico es la autooxidación o rancidez oxidativa, que está dado por el oxígeno, y la catálisis acá está dada por el agua. El agua actúa como un pseudocatalizador. ¿Qué es la lipólisis? Reacción catalizada por enzimas lipolíticas llamadas lipasas, en la cual por efectos de la alta temperatura se produce la liberación de ácidos grasos, de los triglicéridos y los fosfolípidos. Y se ocurre tanto en las oleaginosas como en lácteos, carne y pescado. O sea, siempre que encontremos alimentos ricos en aceites, las lipasas van a actuar. En ciertos productos puede considerarse favorable. O sea, si yo quiero disminuir la concentración de grasas, puedo utilizar el método de la lipólisis como un método que me va a permitir
transformar la grasa en productos fáciles de remoción. Dice, puede efectuarse en condiciones de actividad de agua muy baja. Esto se debe a que los triglicéridos líquidos tienen una gran movilidad y favorece su contacto con las lipasas. Bien, ¿qué me está diciendo esto? Me dice, pueden efectuarse en condiciones de actividad muy baja. Actividad de agua, no muy agua, muy baja. ¿Qué significa entonces? Si una sustancia tiene actividad de agua muy baja, ¿será una sustancia húmeda? No. Bien. Y si no es húmeda, bien, significa de que el aceite, o sea, el triglicérido líquido, bien, va a poder tener una gran movilidad, bien, y que no la tendría si hubiera agua que se emulsionaría. Y se puede favorecer el contacto con las lipasas. Bien. Vamos a ver autooxidación y rancidez oxidativa. Esto es lo que se llama principal deterioro de las grasas en los alimentos. Ocurre cuando un átomo cede un electrón a otro distinto mediante el proceso de la reducción. ¿Y qué átomos son los que ceden electrones? ¿Alguno recordará cuáles son los átomos que ceden electrones, por lo tanto se oxidan? Los átomos de carbono que participan en el doble enlace, chicos. Esos se oxidan. Por eso un compuesto que tiene dobles enlaces es susceptible a las reacciones de autooxidación o rancidez oxidativa. Se generan compuestos que mantienen y aceleran la reacción. Se sintetizan sustancias de bajo peso molecular que confieren olores desagradables. Bien. Justamente acá, una de las características del olor a rancidez, bien, que puede llegar a compararse con un olor fecal, es la presencia de una sustancia, bien, que es el aldehído glicérico, que va a dar origen a un aldehído que se llama acroleína, ¿bien? Y es un producto de la deshidratación y oxidación de la glicerina. Bien, este es el responsable del olor característico de los productos rancios y del sabor de los productos rancios. Fíjense, acá vamos a ver cómo en función del tiempo, bien, y los índices de yodos, cómo se van obteniendo. Tengo estiárico, que es 0, o sea, no hay dobles enlaces, oleico 85, linoleico 172 y linolénico 260, 270, casi 3 veces. Si el proceso se hace a 100 grados y los minutos que requiere para llegar a este valor. ¿Cómo se produce la reacción de autooxidación o rancidez oxidativa? Yo tengo una molécula de grasa, más bien dicho, tengo una cadena, bien, en los ácidos grasos que esterifican la glicerina y forman el triglicérido. Entonces, por luz ultravioleta, por temperatura o por presencia de metales, bien, puedo arrancar un hidrógeno o romper en forma homolítica el enlace con un hidrógeno. Ustedes me dirán, ¿cuál enlace que va a romper este tipo? Estos, chicos. Yo tengo así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Rompe este enlace en forma homolítica, ¿no? Este es igual a este, solamente que lo voy a ver así. O sea, que si hay una ruptura, esto va a dar carbono, carbono,
bien, y lo va a preparar para que reaccione, o sea, me va a dejar radicales libres. Bien. Y ahí comienza la propagación. Resulta que cada uno de esos carbonos, bien, esos átomos de carbono, que está ahora con un átomo impar, va a reaccionar con el oxígeno singulete, que también es un radical. Acá se los voy a dibujar. Resulta que este va a reaccionar, o sea, más oxígeno 2. Significa que el carbono, bien, que está como un radical, o como un radical, porque acá es más fácil, pero lo que decía recién era lo siguiente. Acá hay un enlace carbono-hidrógeno. Este se rompe en forma homolítica, ¿bien? Y me da, por un lado se va el átomo de hidrógeno y me genera este radical. ¿Bien? ¿Es la molécula de oxígeno común? No. Es la molécula de oxígeno en un estado excitado, porque no completan su octeto. ¿Bien? Y es un diradical. Entonces, el oxígeno puede unirse a este carbono y formar lo que se conoce como radical hidroperóxido. ¿Bien? En la etapa de propagación. Y el radical hidroperóxido va a decir, che, dame otro hidrógeno, así yo me quedo tranquilo, formo un peróxido y a vos te dejo nuevamente como hidroperóxido. ¿Bien? Perdón, te dejo como radical. Y así se sigue propagando y propagando. ¿Cuándo finaliza? Cuando dos cadenas se unen, cuando se genera un peróxido, un puente peróxido entre las dos cadenas, cuando dos radicales hidroperóxidos reaccionan entre sí y liberan oxígeno, cuando un radical óxido se une con un radical y forma una estructura muy parecida, o sea, una estructura de éter, ¿bien? O cuando hay otra desproporción y se genera un radical alcoxilo con un radical hidroperóxido, reaccionan entre sí para formar un diperóxido, ¿bien? Dos moléculas de diperóxido y una molécula de oxígeno. De esa manera termina. Entonces, ¿cuáles son los productos finales de la oxidación? Me dice, hay una segunda oxidación, hay diperóxidos, se puede polimerizar. Son las gomas, chicos, son las gomas que se forman en los aceites. Y ustedes seguro que han sentido o han visto en manufactura o en cualquier otra materia que los aceites se desengoman. ¿Y esto por qué es? Porque en estado natural, cuando sacamos los aceites, vamos a ver que esas grasas, mientras están mantenidos en los compartimentos celulares, pueden sufrir este tipo de reacción. Entonces hay que desengomarlos. También hay una polimerización formando dímeros y polímeros de alto peso molecular. Otro ayudante de la polimerización o formación de gomas. Los hidroperóxidos se pueden romper y generar aldehídos, cetonas y ácidos. Hay una deshidratación para formar cetoglicéridos. Bien. Y otras reacciones donde los dobles enlaces pueden sufrir, bien, reacciones muy típicas. Por ejemplo, una reacción muy conocida es
que es también una reacción bastante peligrosa, porque además de producir reacciones secundarias con sabores desagradables, por ejemplo, yo tengo esto. ¿Mm? ¿Mm? Y acá hay hidrógeno. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Bien? Que se rompa esto, este se va, y este electrón forma un enlace acá. Entonces va a formar un puente peróxido. Pero también puede suceder, ¿bien?, de que este enlace se rompa de la siguiente manera. Este oxígeno se desplace, ¿bien? Y este oxígeno que necesita completar su electrón, perdón, acá, esto también hay ruptura. Entonces, este oxígeno, perdón, este electrón viene y ataca acá junto con uno de estos. Entonces, ¿qué va a formar? Un epóxido. ¿Bien? Más oxígeno atómico. Y ese oxígeno atómico puede seguir atacando. ¿Bien? O sea, son muchas las reacciones que pueden suceder. Y a su vez, este que vemos acá puede atacar otro doble enlace y terminar generando más epóxidos. Fíjense que acá tenemos ruptura del radical alcoxi del ácido leico. Bien. Resulta de que tengo el ácido leico. Ruptura entre carbono 8 y carbono 9. ¿Qué me da? Decanal, bien, un aldehído, y ácido 8-ceto-octanoico. Oxidación en carbono 9 y oxidación en el original carbono 8. Bien, por eso me da un cetoácido, ácido 8-ceto-octanoico. Pero la ruptura puede ser 7-8. Bien, de este lado, porque acá hay un radical óxido. Bien, y me va a dar un decenal, o sea, el doble enlace entre 7 y 8, bien, y el ácido heptanoico, porque lo puede cortar justamente acá, bien, un sitio donde puede haber un corte. Bueno, esto es una cosa que ustedes no tienen la base para entenderlo. Esto es cromatografía. Bueno, sí tienen. Me está indicando la cantidad de hexanal, por ejemplo, cuando uno trabaja con oleico, mide los miligramos de ácido linoleico oxidado, ¿bien? Y mide la cantidad de hexanal producido. Se supone que esto tiene que ser proporcional. Factores que influyen en la oxidación de los lípidos, ¿bien? Son las reacciones que nosotros deberíamos evitar para que se puedan conservar estos alimentos sin la oxidación de los lípidos. ¿Bien? Alimentos ricos en grasas, aceites, esteroides, tendríamos que trabajar con promotores, bien, con inhibidores de la acción de los promotores de la oxidación. Si tenemos temperaturas altas, ¿cómo inhibimos esas temperaturas altas? Refrigerando. ¿Bien? O sea, si yo tengo una grasa sometida a altas temperaturas
estamos en el horno porque va a haber mucha susceptibilidad a la oxidación. ¿Cómo paramos? Enfriando. Si yo tengo gran concentración de cobre y hierro, bien, ¿dónde podríamos decir que tenemos una industria con mucho cobre o hierro? Que están en contactos con las grasas. En pailas o ollas o reactores hechos de cobre o bronce o hechos de hierro de fundición y no acero o acero inoxidable de muy baja calidad. ¿Cómo hacemos ahí? Directamente al producto que yo estoy tratando en alguna reacción para evitar la oxidación, le agrego secuestrantes. ¿Bien? ¿Qué es un secuestrante? Lo que vieron en química analítica como sustancias que reaccionan con metales alcalinos, alcalinos térreos, sobre todo alcalinos térreos y con algunos de transición, ¿bien? Que forman complejos, o sea, sustancias de coordinación, compuestos de coordinación tan estables que lo sacan del medio, ¿bien? Lo cambian de fase y hacen posible que la reacción prospere. Y ahí tenemos ácido etilendiamín tetracético, ¿bien? LDTA, que muchas personas los pronuncian como EDTA. No se lee el acrónimo como EDTA, se lee como EDTA. ¿Mm? Fíjense que es tan cierto esto que muchísimo de los nombres industriales son edetatos, edetatos, ¿Mm? Edetatos, justamente por EDTA. ¿Mm? Peróxidos de grasas oxidadas, agregamos antioxidantes. Ya vamos a ver qué antioxidantes vamos a poner. Lipoxidasas, vamos a escaldar, ¿bien? Vamos a desnaturalizar este tipo de enzimas. Mucha presión de oxígeno, agregar gases inertes o hacer vacío. Gases inertes es, por ejemplo, cuando hablamos de atmósferas modificadas. Estas son cuando se envasa con alto contenido de nitrógeno. ¿Qué hace el nitrógeno? Y evita la alta concentración de oxígeno, ley de Raoult. ¿Bien? O cuando hacemos vacío, estamos extrayendo aire y evitando de que el oxígeno aumente la presión, su presión parcial. La luz ultravioleta le da la suficiente energía para que se ponga en marcha el proceso de oxidación. Entonces, ¿qué hacemos para inhibir? Vamos a usar... ¡Ay! Perdón, me voy y me estoy quedando sin voz. Vamos a usar la luz, si tenemos el problema de la luz ultravioleta. ¡Ay! Si tenemos el problema de la luz ultravioleta, ¿qué vamos a hacer? O problema de la luz en general. Lo que pasa es que en la luz visible hay una pequeña parte de luz ultravioleta de alta longitud de onda que sigue transmitiéndose, sigue emitiéndose. Bien, para evitar eso, vamos a usar envases opacos. Bien, que con esto estoy hablando, ojo, envases opacos, bien, de que esa radiación entre filtrada, bien, y detenga la luz ultravioleta. Si tenemos un promotor que es la poliinsaturación, vamos a tratar de disminuir justamente esta reacción de oxidación por hidrogenación. Fíjense que ahora vamos a ver qué aditivos alimentarios
se usan directamente en grasas y aceites. Y vamos a ver, primero, los tocoferoles. ¿Alguien sabe qué son los tocoferoles? Se usan los tocoferoles con un nombre. O los tocoferoles pertenecen a un grupo de sustancias que se codifican con letras. ¿La vitamina, profe? Y señorita, muy correcto. Los tocoferoles son la que llamamos vitamina E. ¿Bien? Los distintos tipos de vitamina E son los tocoferoles. ¿Bien? Y los tocoferoles son los que a través de un sistema antioxidante, un sistema que capta electrones, retardan el enranciamiento oxidativo. ¿Bien? Supóngase, ¿dónde le pongo tocoferoles? A una mayonesa. ¿Y por qué a una mayonesa? Porque si bien nosotros mantenemos la mayonesa en la heladera hay humedad. ¿Bien? Pero, ¿qué otra cosa nos sirve para inhibir la oxidación? Que está en frío. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos mayonesas a temperatura ambiente en los bares? ¿Bien? O en un lugar donde hay comida rápida. ¿Bien? Piensen que esas mayonesas pueden estar 2, 3, 4, 5, 6 horas a temperatura ambiente. ¿Cómo evitamos el enranciamiento? ¿Mm? Le agregamos tocoferoles y le agregamos otras cositas más. Ya les voy a decir qué más. ¿Mm? Por ejemplo, le agregamos BHA. ¿Qué es el BHA? Hidroxianisol butilado. El nombre correcto sería butil o terbutil hidroxianisol. Este es un reactivo oxidante porque está involucrado en la transferencia de electrones y también actúan evitando el enranciamiento oxidativo. Otro que no es muy usado en nuestro país es la butilhidroquinona terciaria, ¿no? Que sería la terbutilhidroquinona, ¿bien? Que justamente cumple las mismas funciones que el BHA. ¿Qué es la metilsilicona? Inhibe la tendencia a la oxidación y la formación de espumas en grasas y aceites durante la fritura. ¿Bien? No es una sustancia demasiado agradable para que esté, ¿bien? Pero tiene esa función. ¿Por qué? Porque inhibe la tendencia a la oxidación. Porque el silicio tiende a saturar esos dobles enlaces que pueden estar presentes en las grasas y evita la oxidación. Y por otro lado, bien, la metilsilicona actúa como un agente tensioactivo, bien, inhibiendo la formación de emulsiones. Bien. Eh, entonces, el aceite o la grasa no va a poder formar estas mezclas oxígeno-aceite, bien, que son las burbujas de espuma. ¿Para qué se le agrega lecitina? Eliminación de agua para prevenir enranciamiento lipolítico. Pero además, ¿saben para qué se le agrega lecitina? Para que justamente, si yo necesito rehidratar, la rehidratación sea rápida. En una leche en polvo, la lecitina favorece una rápida emulsión, o sea, tiene un rápido efecto emulsionante. Ácido cítrico y ácido fosfórico son agentes quelantes porque tanto el ácido cítrico como el ácido fosfórico pueden formar estructuras que sacan del medio de reacción a metales que contribuyen a la descomposición oxidativa. ¿Qué más también se le agregan a los lípidos? Aditivos que se los denomina E,
Y, por ejemplo, tenemos los emulgentes. ¿Qué hacen los emulgentes? Ayudan a que los lípidos se emulsionen. Se emulsionen. Fíjense acá una barra de chocolate blanca y una barra de chocolate que tiende a formar una superficie blancuzca después del guardado en la heladera. Resulta de que esta grasa, ¿vean?, está libre y puede cristalizar. En cambio, esta grasa tiene un agente emulsionante, ¿bien?, y agua más grasa del chocolate, ¿bien?, va a formar una emulsión que va a impedir de que las grasas de chocolate cristalicen y den este acabado blancuzco mate que muchas personas descartan el chocolate cuando lo ven así. Es algo normal que lo descarten, muchas familias lo descartan porque piensan de que el chocolate está en malas condiciones. Y no es así. Es porque el chocolate, ¿bien?, o en el chocolate, las grasas comenzaron a cristalizar. Otros emulgentes es cuando a un producto de panificación, un pan, ¿bien?, hecho con grasa o con una cantidad elevada de lípidos, ¿bien?, para evitar la oxidación, la cristalización, el endurecimiento, cristalización, la autooxidación, todos estos efectos, le agregamos sustancias que inhiban, ¿bien?, esa acción formando emulsiones. Por ejemplo, también emulgentes cuando queremos preparar cremas. Bien, recuerden que las cremas heladas son cremas comunes, son emulsiones de grasa en agua, bien, emulsiones de grasa en agua que son estabilizadas, bien, y uno de los factores que estabilizamos para evitar la oxidación es la baja temperatura, pero para eso necesitamos que se emulsionen muy bien. Productos alimenticios con grasas y aceite. Acá vamos a ver, por ejemplo, cómo sucede que una crema de leche, ¿bien?, se transforma en manteca. Resulta que esto se produce por un proceso llamado inversión de fases. ¿Qué es la crema de leche? Es grasas de la leche, grasas presentes de la leche, que se separan de las micelas comunes, bien, las micelas comunes que tiene. A ver, la leche es agua, bien. ¿Es agua? No, es una solución de sales y azúcares disuelta en agua. Pero hay una parte soportada. ¿Y qué es la parte soportada? Y por un lado tenemos suspensiones groseras de las proteínas que le llamamos solubles. Bien, en el parcial ustedes lo tuvieron, vieron lactoalbúminas, bien, y alfa-lactoalbúminas y beta-lactoglobulinas, bien. Estas están en el suero, bien, o sea, en la parte líquida. Pero, ¿y en los agregados que forman las emulsiones, qué encontramos? Y ahí encontramos proteínas, ¿bien?, del tipo caseína, que va a estar estabilizando la micela de grasa. O sea que yo tengo una grasa encubierta y una grasa libre. La grasa libre va a formar una emulsión que se llama crema de leche, nata. Por eso cuando nosotros calentamos y produjimos, bien, toda una desarmadero de estructuras, o sea, las micelas por calentamiento se desarmaron, cuando las dejamos enfriar, ¿bien?, ¿qué puede suceder? Que se regeneren las micelas comunes, ¿bien?,
Pero otras, bien, han sido desarmadas y cuando se han armado han dejado escapar cierta cantidad de grasa. Esa grasa, por ser menos densa que el agua, queda como una, no vamos a ser extremistas, no vamos a decir una monocapa, bien, pero va a quedar como una capa sobre la superficie libre del suero, ¿no? O la superficie libre de esta emulsión. Y eso es lo que llamamos nata. ¿Bien? Que es una emulsión rica, ¿bien? De crema o grasa en agua. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando nosotros nos mandan a hacer una crema chantilly y se corta? Cortar significa que hemos invertido la fase. Le hemos dado tanta fuerza a ese sistema que hemos separado la sustancia que estaba emulsionada y hemos creado otra emulsión. ¿Bien? Donde ahora la fase más extensa, o sea, el dispersante ya no es agua o no es suero, sino es la grasa. Y dentro de la grasa, ¿qué nos queda? El suero. ¿Bien? Gotas de suero están dispersas en grasa. ¿Bien? Y esta nueva emulsión, donde se ha invertido la fase, ¿bien? Es una emulsión donde el dispersante es sólido y el dispersado es líquido. Se denomina manteca o mantequilla. ¿Bien? Esto es lo que sucede con la manteca. Entonces, si ustedes están haciendo una crema chantilly, los llama un amigo o amiga, ¿bien? Y se ponen a charlar y le dan, y le dan, y le dan al batido, y cuando se dieron cuenta, ¿bien? Ahora se ve justamente cortado, ¿no? Cortado, dicen ustedes. Se me cortó la crema, ¿qué lo tiró? ¿Ahora qué hago? Nada, guardo todo eso, ¿bien? Y tengo mantequilla fresca, azucarada, ¿bien? Nunca tiren este tipo de sustancia, ¿bien? Porque es manteca. Manteca azucarada que la pueden usar para hacer algún tipo de panificación o postre o lo que quieran. ¿Bien? Fíjense que dice manteca, es una emulsión de agua, de aceite, que se obtiene por inversión de las fases de la crema de leche. Emulsión de aceite en agua, estabilizada por las proteínas lácteas. Estabilizada por las proteínas lácteas. Dura, bien, o sea que ¿se acuerdan ese adjetivo que yo siempre los molesto? En español es untable, bien, pero se los digo en inglés, que es spreadable, bien, o sea, untable, en la palabra, bien, y poco untable a temperatura de refrigeración. Ahora tenemos las mantecas vegetales. ¿Qué son las mantecas vegetales? Los shortening. En forma genérica, una margarina, ahí estaba, ya me parecía que me había equivocado. Una margarina en inglés es un shortening o un conjunto de margarinas son the shortening. Bien, los productos de hidrogenación. Esta es una manteca vegetal. Una margarina, ¿qué es? Es la grasa que obtuvimos por hidrogenación, ¿bien? Que la emulsionamos, ¿no?, con una cantidad de agua. No tanto como para obtener una oleomargarina, sino como para obtener una estructura de que no importe la temperatura, sea siempre untable. ¿Bien? Sea siempre untable. Entonces, vamos a obtener grasas insaturadas de aceites vegetales o de una mezcla de
grasas vegetales y animales. Esto es lo que se llama margarina. Las personas veganas son muy exigentes en cuanto a que ellos solamente consumen las grasas vegetales o margarinas totalmente vegetales. Ellos trabajan en procesos de, consumen productos de interesterificación donde no hay ácidos grasos saturados, ¿bien? Salvo que sea el palmítico, ¿bien? Si ellos encuentran esteárico, ¿bien? Y no han utilizado ni oleico, ni linoleico, ni linolénico, bien, la van a rechazar, ¿no? Porque la estearina es un producto obtenido de la grasa animal, ¿no? Bien. Entonces, la margarina en nuestro país cumple unos requisitos bastante distintos al de otros países. Por ejemplo, en la mayoría de los países europeos, Estados Unidos y algunos latinoamericanos, las margarinas son totalmente blancas, ¿no? Totalmente blancas, como toda emulsión. ¿Bien? Son totalmente blancas. En cambio, en nuestro país, las margarinas, sobre todo que consumimos las untables, ¿bien? Las buscamos y las encontramos amarillas. ¿Por qué? Porque en nuestra psicología, vamos a decir así, o en nuestra forma de pensar, nosotros estamos convencidos que consumimos manteca. Bien, aún sabiendo que consumimos margarina, bien, en el interior de nuestra cabeza estamos pidiendo, bien, de que eso se parezca a la manteca para que haya un proceso de aceptación. Entonces, ¿qué se le hace a la margarina? Se le pone betacaroteno. ¿Y qué resultado tenemos? Una margarina amarilla que recuerda tanto a la manteca, ¿bien? Que la dejamos pasar. Y cada vez en el tiempo, bien, y a medida que avanza el tiempo, ya los argentinos somos tan exigentes que a la margarina le exigimos el sabor a manteca. Entonces, ¿qué hace la industria? Además de ponerle betacaroteno para que simule ser manteca, se le ponen butiratos de etilo, se le pone butiratos de glicerilos, tributiratos de glicerilos, ¿bien? O monobutirato, dibutirato y tributirato de glicerilos, ¿bien? Mono, di y triacil glicéridos, ¿bien? Para que el ácido butírico le imparta el sabor y ayude a la textura de la margarina a recordarnos a la manteca. ¿Mm? Eso hace, chicos, que las margarinas se encarezcan y ya prácticamente no haya diferencias entre una margarina y una manteca. ¿Bien? Si ustedes van al supermercado, las margarinas muy refinadas, muy tratadas, ¿qué tienen? Tienen el problema, ¿bien? De tener casi un valor igual que la manteca. ¿Mm? Pero no son manteca, por favor. Vamos a ver este otro producto, que es la mayonesa. Si alguien sabe qué es la mayonesa o el origen de la mayonesa, me va a creer en que esto nació como un producto de emergencia. La historia o la leyenda dice que en unas islas cercanas a la zona del Mar Azul, en la zona de Niza,
en una isla, una pequeña isla, pero muy cerca de la costa, con una gran cantidad de pescadores que paraban a desayunar, merendar o comer en la isla de San Majó, ¿bien? San Majó. Eh, un señor se le ocurrió preparar una salsa a base de huevos y aceite. Era lo único que tenía. Bien. Dicen que era lo único que tenía y que, bueno, preparó batiendo huevos con aceite y agregando gotas de limón para estabilizar, obtuvo una salsa que se llama salsa majonesa y cuando fue llevada a París, o sea, la zona de las ciudades más importantes de Francia, pasó con el nombre de salsa mayonesa o majonesa. Bien, y de ahí se distribuyó en toda Europa. Y de Europa emigró a América, estableciéndose dos empresas en Estados Unidos que se las considera los padres de la salsa mayonesa. Y uno son Hellman y el otro es Heinz. ¿Bien? ¿Qué es una mayonesa? Un producto alimenticio semisólido formado por la emulsión de un aceite vegetal comestible con yema de huevo. ¿Bien? O huevo líquido pasteurizado, bien, estabilizado con medio ácido, vinagre, bien, sal para que se modifique la actividad iónica. A veces le ponemos azúcar para estabilizar la emulsión, especias y aditivos. Los aditivos, generalmente, lo que se hace en la industria para que las mayonesas puedan tener mucho tiempo de vida útil, ¿no? Se les agrega lecitina de soja. Pero saben que la mayonesa natural, ¿por qué puede soportar varios días y no desarmarse esta emulsión? Porque en la yema de los huevos también hay un tipo de lecitina, ¿bien? Pero en menor cantidad, ¿no? O en una pequeña cantidad. Esto hace necesario que la salsa mayonesa que se prepare deba estabilizarse con agregado de lecitina de soja. ¿Y por qué de soja? Porque la de huevo tiene un olor y un sabor característico, ¿bien? Que los humanos no nos gusta demasiado. Entonces la disimulamos si necesitamos estabilizar con el agregado de lecitina de soja. Bien. Fíjense que hay algo muy importante. No se utiliza huevo, o lo mejor es utilizar yema solamente y no huevo entero, porque justamente, ¿qué va a pasar? La clara le va a disminuir la viscosidad, ¿bien? Y va a disminuir la capacidad de estabilidad de la emulsión, ¿no? ¿En qué consiste esta mayonesa? Fíjense, el proceso consiste en mezclar aceite vegetal líquido, que actúa como fase oleosa, en huevo, que es la fase acuosa. Se adicionan un emulgente con el fin de obtener una emulsión estable y evitar así que las fases se separen por completo, impidiendo que las gotas de aceite se unan con otras. Justamente, ¿saben lo que estas barritas o flechas verdes indican que las gotas de aceite se rodean de las colas o disuelven las colas no polares de la lecitina y las puntas de la flecha son las cabezas polares. Bien, como van a tener la misma carga,
no se van a poder acercar. Por lo tanto, esas gotas de aceite no van a coalescer y no se va a desarmar la emulsión. ¿Mm? Dice, esta función la cumple la lecitina que se encuentra en el huevo rodeando las gotas. Bien, pero ¿se acuerdan que les dije? ¿Hay suficiente para estabilizar? Sí, por unos días, sí. Bien, pero a medida que esta lecitina que no ha sido de huevo pasteurizado, que no se ha tratado, que está en contacto con el aire, que no le hacemos un cierre hermético, bien, todo esto ayuda a que la lecitina de huevo natural se termine degradando en chau emulsión. ¿Mm? La mayonesa casera dura muy poco. Entonces, ¿cómo hago una industrial? Agregándole o lecitina de huevo. En algunos países como Europa se exige que las mayonesas tengan lecitina de huevo. Bien. Eh, y por eso los sabores de las mayonesas europeas son bien fuertes. En cambio, las mayonesas americanas, donde se le agrega lecitina de soja, que tiene un olor y sabor neutro, no afecta demasiado. Y acá vamos a encontrar otro problema de los argentinos y de los uruguayos, porque no hay nada que hacerles, somos como hijos de la misma madre, pero separados. Tanto en Argentina como en Uruguay, cuando Hellman y Heinz traen las mayonesas a mediados de la década de 1930, llegan a Argentina, resulta de que había un pequeño problema. Tanto la mayonesa en Chile, Bolivia y hacia el resto del mundo son completamente blancas. Son completamente blancas. ¿Bien? Porque se acuerdan que yo les dije una vez, todas las emulsiones tienen una característica, el aspecto lechoso, por lo tanto, van a ser blancas como es la leche. Gran problema. Resulta de que no nos gustaba eso porque era blanco. Bien. Pensábamos que nos estaban engañando, que no nos daban una mayonesa hecha de huevo. ¿Por qué? Porque los argentinos asociamos el color rojo, perdón, el color naranja intenso o amarillo intenso de una yema con un huevo fresco de alta calidad. Entonces, como sabíamos que se hacía de huevo, bien, y no tenía color de huevo, ¿qué pasó? Se comenzó a pensar en que Argentina no era un país para la mayonesa, hasta que a alguien se le ocurrió decir, ¿y cómo podremos venderle a estos indios la mayonesa? ¿Bien? A alguien se le prendió la lamparita, hizo una especie de encuesta y dijo, ¿por qué no come mayonesa? Porque es blanca. Entonces llega el santo milagro que es el betacaroteno. A las mayonesas le pusieron betacarotenos. ¿Y cómo son las mayonesas que consumimos en Argentina? Amarillentas, ligeramente amarillentas. En nuestro cabecita, ¿qué dice? Bien, esto es de huevo. Bien, esto realmente es de huevo. Y fíjense que en los últimos años, con la aparición de las salsas que reemplazan a la mayonesa, o sea, las pseudo mayonesas, bien, el Código Alimentario me dice que no la podés llamar mayonesa, bien, entonces tenemos que hablar de pseudo mayonesas o salsas símiles mayonesa, que se hacen
siempre con una fase acuosa y una fase grasa. Fíjense que se puede hacer de leche. Bueno, ya ni sé de qué se hacen las pseudo mayonesa. El problema es que como toda emulsión era blanca, ¿qué les pasó hasta los mismos veganos? Bien, había una reticencia a comer ese producto porque no sabían de qué estaba hecho. Tenía sabor de mayonesa, tenía aspecto de mayonesa, pero era blanco. Entonces, ¿qué le hicieron? Santo protector de la industria, betacaroteno, le agregaron betacaroteno. Y ahora muchas de las pseudo mayonesas que se encuentran no mayo, hace muchos años un producto que era que se llamaba mayonesa, se comenzó a comercializar como mayonesa, pero inmediatamente todavía no existía el ANMAT, que fue Natura, o sea, aceitera general de esa, o en nuestro caso, la sucursal que se encuentra en Villa Mercedes, NISA Sociedad Anónima, tuvo un problema, ¿no? El Código Alimentario, bien a través, o la Dirección Nacional de Alimentos a través del Código Alimentario Argentino, dijo, eso no es mayonesa. ¿Cómo le van a poner mayonesa? Bien, y al sacarle del paquete el nombre mayonesa, bien, todavía no estaba la movida vegana, la gente no lo compró más y se tuvo que suspender la producción de esto porque nadie la consumía. Bien, aunque cuando decía mayonesa, bien, mayonesa sin huevo, todo el mundo la compraba porque decía, ah, mirad, no tiene huevo. Entonces no era mayonesa, pero si a uno le dicen que es mayonesa, bien, y por más que anulen la presencia de huevo, en nuestra cabeza va a primar lo que dice o el significado de la primera frase, mayonesa, bien. En cambio, cuando leemos sin huevo, no lo vamos a entender o lo vamos a anular, no lo vamos a querer entender. Entonces va a ser una mayonesa, bien, y vamos a poner todos los prejuicios, bien, habidos y por haber para no considerar el significado de la palabra sin huevo. Bien, cuando el Código Alimentario prohíbe rotular estos productos como mayonesa, bien, se deja de vender como mayonesa, bien, y se dice alimento, alimento, qué sé yo, emulsión, alimento en emulsión, bla, 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 natura, sin huevo, bien, nadie más lo compró. Esto se vendió durante los 90, bien, desapareció del mercado. Bien. Y ahora con el retorno o con la aparición con la aparición de la onda vegana y vegetariana, bien, ahora esto se denomina no mayo, bien, no es mayonesa, es una salsa, bien. ¿A qué se parece a la mayonesa? ¿Pero es mayonesa? No. Bien. Vamos a ver. No vamos a ver nada más. Bueno. Roberto, ahí en el chat algunos nos hacen algunos aportes que están buenos. No sé si podés leerlos, si no te los leo. Sí, profe, eso pasa también cuando pones a hervir los reposadores. Sí, Ariadna. Dice, profe, yo la hago con huevo duro, huevo crudo entero. Ajá, aceite, sal y limón. Para darle sabor le agrego un ajo, pero queda estable. Sí, pero si vos le hicieras solamente de yema, Ariadna, bien, estaría el efecto que la yema solamente la hace más viscosa y se parece mucho más a la mayonesa comprada, a la comercial.
Bien, fíjate vos cuando la hagas nuevamente y compararla con un sachecito de mayonesa, no compres tampoco 1 kilo de mayonesa para compararla, bien, que te va a quedar una sumamente líquida y la otra más viscosa, más espesa, bien, porque las proteínas de la clara no van a interferir, ¿no? Y además cuesta mucho sacar el agua. Si bien va a haber más agua como para emulsionar, ¿bien? El problema es que ese exceso de agua va a disminuir la viscosidad. Lo que sí dura un día, porque después tiene sabor feo, por supuesto. ¿Se acuerdan cuando vimos agua? ¿Qué pasaba con los alimentos que tenían mucha actividad de agua? ¿Mm? Eran fáciles de alterar, o sea, de descomponer y además de contaminarse. Sí, Ariadna, hacelo, hacelo. Se suele colocar alimento a base de. Sí, Valentina, esa era la frase que no podía recordar. Alimento a base de. Claro, entonces, cuando pasó de ser. A ver, chicos, ustedes saben que en letra pequeñita decía alimento a base de aceite, bien, símil, mayonesa. Un cartel grande. Entonces, nosotros nunca leemos la letra chica. Entonces mirábamos y decíamos, ¡ay, mayonesa sin huevo! Claro, bien, anulábamos el concepto de sin huevo, bien, y nosotros comprábamos la mejor mayonesa, hasta nos imaginábamos que era mayonesa light, bien, mayonesa light. Bien, ¿y qué es una mayonesa light? Una mayonesa donde parte del aceite se sustituye por alguna otra sustancia de que gelifique, bien, pero que no, o sea, que ayude a estabilizar la emulsión, que es flojita en grasas, bien, y la tenga que mantener agregándole, por ejemplo, almidones modificados, polisacáridos, bien, como alginatos, carrageninas, bueno, un montón de porquerías se le pone a la, o sea, porquerías no, porque no, gracias a Dios no producen nada malo, ¿no? Las consumimos en un montón de cosas y es agradable. Por ejemplo, yo ya no cocino con gelatina y no es porque sea vegano, pero la sensación que produce el agar-agar en comparación de la gelatina es indiscutible. Bien, si ustedes preparan, no sé, un postre, bien, y lo endurecen con gelatina, por ejemplo, el famoso cheesecake, bien, sin cocción, que se hace a base de queso con gelatina para endurecer, y lo cambian y le ponen agar-agar, la textura es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Bien, entonces eso lleva a que muchos de los productos que llamamos light, bien, siguen estando firmes o siguen siendo sólidos, semisólidos, bien, o parecidos al producto entero, porque le hemos agregado otra cosa. Por ejemplo, vieron cuando vimos carbohidratos, que vimos los fructanos, los polifructanos, bien, los polímeros de fructosa. Y ahí tenemos, en forma genérica, hablamos de los oligofructanos, bien, y los fructanos. Y después hablamos de unas unidades grandotas de fructanos, bien, que pertenecen a un grupo muy especial que son las inulinas, bien, conocida con el nombre de inulina. Resulta que la inulina sirvió, uno pensaba, ¿para qué mierda le sirve la inulina? Bien, sabor dulce no da, bien. Fibra, sí, nos ayuda porque tiene fibra soluble y no vamos a tener estreñimiento, pero ¿la usamos solamente para eso? No. Resulta que con el tiempo, alguien preparando, bien, para eso hay desarrollo en las industrias,
bien, en una industria creo que europea, una empresa dedicada a productos lácteos, se le ocurrió ver cómo podía hacer para que los helados, bien, las cremas heladas, sean de bajas calorías, bien, y no cristalicen y sean como agua con grasa endurecida. Resulta que estos tipos dijeron, vamos a poner la mitad de crema, ¿bien? Y el resto vamos a ir probando sustancias. A alguien se le ocurrió decir, che, miren, salió la inulina esta, ¿qué tal será? Prepararon una solución de inulina, una suspensión de inulina, la colocaron junto a la mezcla cremosa de helado, ¿bien? La batieron mucho para que se emulsionara, formara una estructura única, y cuando la seguían batiendo y bajándole la temperatura, o sea, ya estaban fabricando el helado, no cristalizó, ¿bien? Y a su vez se probaba y tenía un sabor que recordaba al helado totalmente entero, o sea, hecho con leche entera. Y no tenía leche entera, tenía leche descremada, ¿bien? Y muy descremada, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? Acá hay algo de que no lo entiendo. Era que la estructura de la emulsión que llamamos helado, ¿bien? Era estabilizada y le daba las mismas características sensoriales, ¿bien? Al helado común. Y de ahí, yo no sé todavía si se vende, los helados bajas calorías en Argentina, el primero que hizo esto fue la Campañola, ¿bien? La Campañola pertenece al grupo Arcor, ¿bien? Y la empresa que yo les decía que trabajó con inulina fue la empresa francesa Danone. Y como Danone también es dueño en parte de la marca La Campañola, ¿bien? Perdón, de la marca BC, discúlpenme, de la marca BC, no de la Campañola. La Campañola es la empresa. Bueno, también hay marca Campañola, ¿no? Resulta que el producto fue comercializado, ¿m?, por Arcor. ¿Bien? No sé si ustedes sabían que Danone también fue dueño, en su momento asociado con Arcor, de Bagley. ¿M? Ahora solamente el dueño de Bagley es Arcor. ¿Bien? Ya no participa Danone, por lo menos no es el socio mayoritario. Así que... Roberto, una sí, consulta. sí. Lo que nos comentaba de la inulina y los helados, ¿durante qué año fue eso más o menos? Mira, ¿Recordás? a partir del 2000 empezó a comercializarse los helados BC, bajas calorías, justamente, que tenían un solo gusto, ¿bien? Porque no todos los sabores ni todos los agregados de fruta eran posibles por la hidrólisis de la inulina. Frutas ácidas contribuían a aumentar la acidez y a la hidrólisis de la inulina y se perdía la textura. Entonces había muy pocos sabores con el agregado, prácticamente todos se hacían con el agregado de un solo tipo de fruta, la más neutra de todas, que es la frutilla. ¿Bien? Y eso creo que hasta el 2000 y algo se produjo. Después desapareció. Realmente no sé por qué desapareció, porque tenía un sabor, para mí era muy agradable, pero desapareció. Nunca más se volvió. Por lo menos yo no lo he visto más en el mercado. Así ¿En los que, artesanales no la utilizan o algunos le intentaron utilizarla ¿a qué? ¿A la a inulina? la inulina? La inulina se utiliza ahora realmente en nuestro país poco y nada. ¿Bien?
sí se utiliza para agente emulsionante, espesante, ¿bien? Espesante que aumenta la viscosidad de algún tipo de emulsión, pero nada más que eso, ¿bien? No conozco, está bien que no tengo una información muy amplia sobre alimentos, ¿bien? Pero desconozco que haya muchos productos que utilicen, ¿bien?, la inulina. En cambio, es más, en nuestro país no se produce inulina, ¿bien? La inulina se importa de países, fíjense, como Chile. Chile tiene dos fuentes poderosísimas, y tres, perdón, de inulina. Tienen el yacón, ¿bien?, que es argentino, ¿bien?, pero se produce en Qué la zona bárbaro. de la Quiaca, o sea, en la zona de la Puna. Entonces, ¿qué hicieron? La gente de la región de Tarapacá, la región de Arica, la región de Antofagasta, comenzaron a traer, bien, pasar a través del paso esa porquería, bien, porque para nosotros somos y seremos despectivos, bien, y era esa porquería. ¿Quién va a comer esa porquería? Bien, claro, nosotros no la comemos ni salvo la mayoría de los pueblos originarios, ¿bien? No comemos ni yacón ni topinambur, ¿bien? En cambio, Chile, ¿bien?, en la zona de la Patagonia chilena produce topinambur en escala industrial, ¿bien? Y es de sabor gourmet. ¿Por qué? Porque en Argentina no sabemos sacarle el sabor a tierra, el gusto a tierra, la geosmina. La geosmina es lo que da a los productos sabor a tierra. Un minutito, por favor. Está acá tocando la puerta. Dale, Roberto, no hay drama. Bien, como te decía, ellos producen inulina y la utilizan en una gran variedad de productos, en postres, en sopas, por ejemplo, la usan, como no tiene sabor, la utilizan como espesante para sopas crema, para salsas, ¿bien? Eh, pero lo utilizan y producen y se venden. Vos vas a los mercados y encontrás 3 o 4 marcas de inulina envasada. Y nuestro país no la utiliza. Importaba Danone, eh, la obtenía a partir de, no sé si ustedes conocen, eh, unas flores que se llaman crisantemos y dalias. Son primos hermanos, pertenecen a la misma familia, pero son dos géneros distintos. El crisantemo, ¿bien?, y la dalia tienen tallos subterráneos en forma de tubérculos pequeñitos,
pero casi con un 50% de inulina como sustancia de reserva. Bien, en Europa se utiliza mucho la inulina obtenida justamente de la dalia. ¿Mm? También saben de dónde se saca inulina, de los alcauciles, que se producen muchísimo, Francia, Europa, la zona de Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, hasta Grecia, produce grandes cantidades de alcauciles o alcachofas. Y bueno, también sacan de esa planta la inulina. ¿Mm? Bueno, Qué bárbaro. creo que hemos terminado. Ahora te dejo para que comiences si quieres hoy. Bueno, ya quedan 50 minutos. No sé si querés comenzar vos, Mariano, o lo dejamos para el lunes. Yo creo que lo podemos dejar Para el martes, no para el y lunes. ver si hay alguna. Mucho voy a dar. Porque ya nos Voy a queda, dar el lunes, sí, seguro que va a dar el lunes. ya nos queda, sí. Estás con otra clase vos. Sí. Y por ahí yo lo que fuimos haciendo, chicos, les fuimos subiendo la guía como para que ustedes vayan trabajando, que son cosas que Sí, por eso es ahí importante, que vayan haciendo. Fíjense que Roberto nosotros nos no los presionamos para que la presenten ni nada, pero sí para que consulten. Vayan trabajando y consulten. es por ahí la idea, para que ustedes vayan trabajando. Después ya está subida en el Classroom, bájenla y bueno, vayan trabajando con eso y en medida que van trabajando nos van consultando. Van a ver que las primeras son en realidad algunas muy teóricas, que el Roberto nos las ha presentado, las pueden ir viendo, y las otras es mucho, pues van a encontrar que Roberto nos contó bastante de los ácidos grasos, los diferentes aceites, los diferentes grasas, y un poco complementando con lo que nos fue comentando hoy con respecto a las reacciones y con respecto a los procesos. Y también van a encontrar algunas de los últimos alimentos que nos fue comentando, como manteca, margarina, mayonesa y manteca vegetal, que fue lo último que nos estuvo comentando Roberto. Bueno, por ahí pónganse a trabajar con eso y consultando. Si todo anda bien, el martes comenzaremos con la parte de vitaminas. Sí, señor. Sí, señor. No sé si querés agregar algo más, Robert. Muy bueno, No, muy no, bueno no. lo de hoy, los ejemplos, siempre la verdad, siempre esos ejemplos vienen muy bien, y cuando ustedes por ahí van viendo lo que pueden hacer en su vida cotidiana también está buenísimo y lo puedan compartir. La verdad que nos sirve, a mí me sirve muchísimo, la verdad, porque como es la primera vez que escucho todas estas cosas, la verdad que están bastante buenas y bastante interesantes, y siempre la aplicación es muy buena, siempre la aplicación es muy buena. Bueno. Entonces, chicos, prepárense para el martes, que comenzamos con Mariano, que nos va a explicar vitaminas, bien, y minerales. ¿Mm? ¿Es un solo tema o son dos temas? Vos sabés que me quedé con la duda. Son dos temas separados, estaba viendo yo. Por un lado, vitaminas, hidrosoluble y liposoluble, y después toda la parte de minerales. Ah, perfecto, perfecto. Porque yo pensaba de que era Eh, una eh, sola bolilla y después me quedé con la duda de si eran dos bolillas o una bolilla. Perfecto. y viene presentada y estructurada primero como vitaminas, desarrolla todo vitamina, y luego presenta otra bolita de minerales, desarrolla todo minerales. Ujú. Bueno, yo sigo después con los flavor y te vacuno con dos. Y ya estaríamos No hay con el nada, no hay nada. flavor, ya quedaría solamente una. ¿Mm? Así Ningún que, problema, por favor. Gracias a usted. bueno, chicos, me despido de ustedes. Vamos a parar de grabar y ya las voy a subir, por lo menos las voy a descargar.
Detener grabación. Detener grabación.